gusto, pues, platicar, hablar con un buen amigo. Yo diría que es ahora sí que un hermano de este servidor y de este espacio, el doctor Horacio Vives Segel. Horacio Vives Segel, el doctor, es catedrático, es politólogo, es un experto en temas electorales, un hombre con funciones muy importantes en el ITAM y una referencia obligada sobre todo para lo que se viene. Estamos a nada de que dé, pues ahora sí que el punto crucial. Doctor Horacio, espero que me escuches. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte. Raimundo, querido, pues muy contento de poder conversar contigo y con tu audiencia y muchas gracias por tu generosa presentación. Al contrario, por eso te buscamos a ti, porque estamos a nada. Parece que llega la hora cero. Mira, todo el mundo dice que el proceso electoral va a ser una porquería, los opositores, los que están en el poder, el partido en el poder, el mismo gobierno, que va a ser una maravilla. Pero tú eres una persona que además de que estás en la academia, también escribes en algunos medios de comunicación, eres una referencia obligada, pero sobre todo, tú has estado adentro del Instituto Electoral, te ha tocado ser juez, juez y parte, entonces tú eras una persona obligada que además te vamos a invitar, si te parece bien, días antes, creo que se cierra el proceso electoral el de un miércoles, ojalá en esa semana, de lunes a miércoles te podamos tener. Pero la pregunta aquí es, ¿se acerca la hora cero para la justicia en este país? Sí, no y por qué. Bueno, en primer lugar también, Raimundo, quiero hacer segunda eco de tus palabras y solidarizarme con toda la Armada, ¿no? Y con los familiares de las personas que lamentablemente pues fallecieron, como sabemos, estos dos cadetes, y desear la pronta recuperación de esta veintena de cadetes que también tuvieron este accidente, este terrible percance. Bueno, ya entrando específicamente en materia de la elección, en efecto, sí estamos a 13 días y bueno, es algo que hemos comentado mucho en este espacio desde que se fue de alguna manera fraguando, desde que se fueron dando señales de que se iba a aprobar la reforma constitucional que eventualmente daría lugar a que hubiera esta elección. Y bueno, lo que hay que decir es que definitivamente no es la mejor manera, ¿no? Digamos, de conformar un poder judicial robusto, profesional, cercano a la gente, eso indiscutiblemente. Por algo, y aquí habrá que esperar a ver los resultados, ningún país del mundo elige, ¿no? Selecciona a sus juzgadores a través del voto popular. El voto popular está hecho esencialmente para que los políticos, a través de partidos políticos, puedan conformar gobiernos y puedan conformar congresos, ¿no? Pero lamentablemente, pues ya estamos en esto. Ya no hubo marcha atrás, como sabemos, una elección muy complicada, muy compleja de armonizar, porque una cosa son los circuitos judiciales y otra cosa los distritos electorales. Entonces, ya de por sí para eso representaba un enorme desafío para poder conformar los distritos judiciales electorales y poder tener las demarcaciones y en esa lógica poder imprimirlas y a tener un diseño de boletas y todo lo que se hizo, que en realidad creo que aquí tiene un enorme mérito el Instituto Nacional Electoral, porque de entrada, recordará Raimundo y audiencia en su momento, el INE había solicitado que era muy poco tiempo para poder organizar la elección, inclusive se pidió que se llevara hasta octubre y pues digamos las autoridades políticas, legislativas, ejecutivas del país dijeron que no, que se tenía que celebrar el primer domingo de junio como va a ocurrir dentro de 13 días y además pues con una reducción de presupuesto significativa que va a dar lugar a que no se tenga el número de casillas que la gente pudiera haber recordado en la última elección del año 2024. Entonces, yo creo que aquí el gran mérito es, pues, haciendo una analogía de infraestructura deportiva, es como si al INE le hubieran entregado ahí una cumbre borrascosa, inhóspita, y le pidieran que construyera una sede olímpica de última generación. Entonces,
el INE en realidad ha hecho un extraordinario trabajo con la enorme experiencia que tiene en términos de realizar elecciones, pero sí entendiendo que, pues en definitiva se trata de la naturaleza de una elección muy distinta, que va a dar lugar a que en un periodo, digamos, de transición, y por eso me gusta tu pregunta y tu planteamiento, Raimundo, de si estamos llegando al momento cero, se va a dar un periodo de transición entre personas juzgadoras que siguen estando en funciones, porque recordemos que en realidad lo que se va a elegir el próximo 1 de junio es la mitad. Digamos, dentro de este despropósito, no se hizo, digamos, una racia, digamos, una poda a todo el Poder Judicial, sino que se decidió hacerlo de manera escalonada. Esto en el orden federal, y en el ámbito local, pues van a haber 19 entidades federativas que también van a seleccionar a sus juzgadores en el ámbito local. Fíjate, algo bien importante, tú hablabas y además tú has sido un experto, tú has sido parte coyuntural del INE, te ha tocado estar en diferentes posiciones dentro del Instituto Nacional Electoral, por eso tú eres una persona, fíjate, cuando fueron las elecciones y arrasó Claudia Sheinbaum, la actual presidenta, yo pensé que íbamos a tener comunicación contigo, pero por otros temas. Nunca me imaginé que pudiéramos tener comunicación tan rápido contigo porque te repito, con tu experiencia, tu conocimiento, y tu sagacidad en este ámbito en particular, que es el proceso electoral, tú que has estado dentro del INE en diferentes funciones o cargos, pues es muy importante tu punto de vista. Dos precisiones. La primera, le echan primero el partido que está en el poder hizo la mezcolanza de lo que quiso y metió a Juan de las Pitas, válgame la expresión y lo digo así con toda, aunque se escuche como se quiere escuchar. Y ahora se arrepienten y dicen, es que sí hay personajes nocivos o nefastos, que el INE haga su chamba. Epa, lo acabas de decir muy bien. Oye, tú te metiste, yo nada más voy a calificar la elección, tú seleccionaste a las personas que van a entrar, tu partido político, entonces no se vale, esa es la una. La segunda, ya dijo el INE, tú que sabes mucho de esto, cuando haces una elección está la manta, se me fue el nombre, sábana. La sábana, ahí viene el nombre del proceso electoral, quién ganó, haz de cuenta, yo vivo en la alcaldía Coyoacán, y mi casilla es la 825, por ponerle un número. Pues cuando termina la elección de cualquier proceso hay una sábana, ya te dicen, bueno, ganó X, Y o Z, el partido político en turno, la coalición. Aquí todavía te dicen, a ver, dice el INE, no va a haber resultados. Épale, y entonces, ¿a qué chingüentes vamos a ir a votar? ¿Quién va a hacer el recuento? ¿Tú qué sabes de esto y cómo puedes orientar a la ciudadanía en este tema? Tú que eres el experto. Dos cosas que son importantes para arrojar, digamos, un poco de precisiones en lo que acabas de decir. A ver, Raimundo, es cierto, digamos, el problema de esta elección, de haberla hecho, digamos, tan rápido, con tan poco tiempo para el INE, recordemos que, por ejemplo, en un proceso electoral federal ordinario, pues normalmente la elección pues arranca, digamos, la preparación del proceso arranca en septiembre para que la elección se dé en junio. Aquí, por el contrario, el proceso debe haber arrancado con semanas, diría que hasta con meses de antelación, pero pues estaban en todo este tema de la aprobación de la reforma, que después sabemos que trató de pararse en la corte y finalmente no ocurrió, y hasta que finalmente quedó en firme se pudo detonar, pero se fueron construyendo muchas decisiones y muchos escenarios en el camino. Y recordemos que uno de ellos, justamente lo señalas muy bien, tuvo que ver con cómo iban a llegar estas personas candidatas a las boletas. Y aquí se tomó la decisión que iban a ser a través de comités técnicos, comités de evaluación de cada uno de los poderes, porque en realidad, si bien fue una inscripción pública, cumpliendo con ciertos requisitos, algunos francamente de risa, pues como tener cartas de recomendación, ¿no? Pero bueno, finalmente fue la ley y el procedimiento que el régimen aprobó, y en esta lógica los criterios y las actuaciones de los comités fueron muy dispares.
El Comité del Poder Judicial hizo un trabajo muy, muy profesional hasta que llegó un punto en el cual se encontró en una encrucijada, en un callejón sin salida, porque habían mandatos judiciales que impedían que continuara con su labor. Entonces, en esa lógica, la historia la sabemos, el Comité Judicial integrado por personas de extraordinaria trayectoria y profesionalismo tuvo que hacerse a un lado de costado y pues la labor del Comité Judicial la terminó haciendo el legislativo, específicamente el Senado. Y bueno, pues como sabemos, los perfiles de quienes integraron los comités del Senado, perdón, del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, pues fueron las personas responsables de verificar que quienes iban a proponer para que llegaran, pues contaran con los requisitos legales, pero además yo te diría que fundamentalmente, pues con una carrera y con una convicción ética de servicio público y que no tuviera conflictos de intereses o directamente que tuviera relaciones o vínculos pues de corrupción o con Oye, organizaciones hasta criminales. exconvictos, hay hasta exconvictos que van a ser jueces, ¿eh? Así es, entonces, pues aquí el problema es que cuando el poder legislativo se da cuenta de esto que en realidad mucha gente ya, organizaciones de la sociedad civil, el periodismo, sobre todo que detectaron estos perfiles, dijeron, a ver, pues estos perfiles son intransitables, y ahí es cuando el poder el legislativo le pide al INE eh, que tome una decisión con respecto a estos personajes que no deberían pues inclusive llegar a la urna, ¿no? Cuando en realidad ya las boletas están impresas, ¿no? Digamos, estas Claro. decisiones se tomaron ya demasiado tarde y el INE con justificada razón dijo, a ver, en un proceso ordinario yo tengo facultades legales para justamente ver la idoneidad de las personas bajo las cuales yo me voy a hacer responsable de registrar como candidatos. Pero aquí no, la ley estaba planeada específicamente para este proceso judicial para que el INE fuera una suerte de oficialía de partes en el cual Así le es. pasaban los listados y se encargaban de remitirlos para que pues se imprimieran en talleres gráficos. Y el INE no tenía, porque no tenía facultades para, digamos, bajar, ¿no? Ninguna de estas candidaturas. Entonces, bueno, ya no sabemos cómo termina esta historia. Pues el régimen acude al Tribunal Electoral, a la Sala Superior, que sabemos que hay una mayoría que de alguna manera ha tomado pues una serie de decisiones electorales políticas muy delicadas y por supuesto afines al régimen y por supuesto le terminaron devolviendo al INE esta responsabilidad. Entonces, pues como sabemos, aunque no descartaría ninguna sorpresa, la idea es que una vez que se sepan los resultados, ahí va a haber, digamos, un momento de estudio para ver si se certifica, ¿no? Si le dan estas constancias que avalen el triunfo de estos perfiles que claramente no son de ninguna manera óptimos. Entonces, bueno, pues ese es el escenario uno, la primera, Déjame hacer una pausa ahí porque con es bien gusto. importante. Imagínate, el INE en un momento dado puede decir, ok, ya se hace la elección y estos perfiles no pasan, pero si son de la delincuencia organizada quienes ganaron, ¿tú crees que no los van a amenazar? ¿Tú crees que el INE, imagínate, tú que has estado adentro en el corazón del INE, el consejero, la consejera, van a decir, van a echarlas para atrás cuando pueden estar de por medio su integridad, su familia, su... Se me hace que ya bailamos con la más fea, lo explicaste perfectamente bien. El segundo punto, ¿qué hay con que el INE no va a poder poner en las sábanas el resultado? ¿Qué va a pasar ahí, tú que conoces de eso? Mira, Raimundo, este es un tema que también ha generado mucha polémica y ¿por qué se tomó esta decisión? Insisto, no es una elección en condiciones normales, no es una Claro. elección en condiciones óptimas. Entonces, eh, aquí lo que es importante es comentarle a la ciudadanía, a ver, en una elección normal, digamos, los vecinos, que son gente que se conoce, que integran las mesas directivas de casilla, que están recibiendo a sus vecinos para que emitan su sufragio, revisar que su credencial sea adecuada, que esté en la lista nominal, entregarle las boletas, entintar el dedo, en fin. Y al final de la jornada electoral,
pues justamente hacer este cómputo de los votos. El problema ahora, Raimundo, es que de entrada, pues van a haber menos casillas, entonces se concentraría en principio, porque esto no podemos prejuzgar en términos de qué tan alta o baja va a ser la participación, pero digamos, el cómputo en una elección tradicional, de alguna manera es como mucho más sencillo para los vecinos que integran una casilla. ¿Por qué? Porque tienen las boletas, es una boleta por voto, pues es relativamente fácil saber que la intención del elector, porque tachó determinado emblema, el nombre, le puso una palomita, o sea, es como muy fácil hacer, digamos, los montones y poder Claro. hacer el cómputo y eso, como bien dices, consignarlo eso, en los resultados en el acta de jornada electoral. ¿Qué va a pasar aquí? Como seguramente ya mucha gente de tu audiencia ha hecho, y si no, les invito a que se familiaricen con el sitio del INE, de Conócelos, y para que practiquen su voto. El asunto es que aquí, de entrada, vas a tener a nivel nacional las mismas 6 boletas para todo el país. Pero adicionalmente, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México van a haber otras 3 boletas para la elección de juzgadores locales. Entonces, en la Ciudad de México, por ponerte un ejemplo, van a ser 9 boletas. Y el asunto es que todas las boletas son distintas porque el número de cargos a seleccionar dentro de cada boleta es distinto. Entonces, por ejemplo, te pongo el caso, para la Suprema Corte de Justicia hay que seleccionar a 5 mujeres y a 4 hombres, ¿no? Para la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial es un hombre y una mujer. Y así nos podemos ir con cada una de las boletas, y entonces esto hace extraordinariamente difícil el escrutinio y el cómputo. Entonces, pedirle a la ciudadanía, que normalmente, imagínate, tienen que llegar más o menos como desde las 7:30 para empezar a armar la urna, las mamparas, tener toda la documentación lista para que arranque a las 8 de la mañana la votación, termina a las 6 de la tarde y dejando que vote hasta la última persona que esté formada en la fila, cerrar la votación y hacer, digamos, todo cómputo, ¿no? Pues lo llevaría más o menos a que estén entregando el paquete de la elección al Consejo Distrital, ¿no? Pues más o menos hacia las 12, 1, 2 de la mañana, pensando además, Raimundo, en comunidades urbanas, bien, con buenas vías de comunicación, ¿no? Bien, logísticamente bien comunicadas. Y bueno, obviamente en áreas rurales esto es evidentemente mucho más complejo y tarda más en llegar a la sede distrital. Entonces, si esto ocurre en una elección donde es relativamente más sencillo y más intuitivo que los ciudadanos puedan hacer cómputo, cotejo de los votos, pues ahora imagínate pedirles que en la sede de las casillas hagan el cómputo de esto, que es francamente brutal. infinitamente Oye, más complejo. tengo llamadas del público, pero el tiempo se me termina. Te hago estas dos que me llaman mucho la atención. Santos Torres, ¿tú confías en el proceso electoral? Te pregunta a ti, Alex, pregúntale al experto Rey si confía en el proceso electoral. Santos Torres, y te manda a saludar. Muchas gracias, Santos. Mira, yo te diría que confío plenamente en el INE, porque el INE pues, es la institución del Estado mexicano, digamos, más sólida y más robusta, y que hasta ahora ha tenido una independencia del poder político y tiene mucha capacidad en términos de poder hacer la elección. Entonces, yo esa parte, la verdad es que me genera mucha confianza el INE como tal. El funcionariado del servicio profesional de carrera y los ciudadanos que van a estar en los consejos distritales, que van a ser los que cuentan los votos. Ahora, si es una elección que es idónea para la conformación del Poder Judicial, pues claramente aquí te diría que no. Y aquí sí es importante dejar bien claro que se le da a la ciudadanía en completa y entera libertad de decidir si va a participar o no de este proceso. Fíjate, Enorme eso que acabas de decir, tengo 6 llamadas, pero la primera que le hizo Marcel López, que si tú vas a votar, 6 llamadas de diferentes personas, que si tú vas a votar, ¿tu experto va a votar, Ray?
El licenciado va a votar, el doctor va a votar. ¿Por quién va a votar? Tú vas a votar, son 6 llamadas en ese sentido, pero la primera la hizo Marce López. Claro, a ver, de entrada, pues el voto es libre y secreto, y por supuesto estoy todavía en proceso de evaluación de estas candidaturas, pero yo lo que sí es fundamental es que invitaría a todas las personas que ya aceptaron, que tienen el nombramiento, que son parte del funcionariado de casilla, que evidentemente vayan, asistan y que integren las casillas para que pues sus vecinos decidan si quieren ir o no. A votar. Entonces, digamos, esta parte del vínculo entre el INE y la ciudadanía me parece muy, muy, muy importante preservarlo en términos de que siga siendo el componente ciudadano el que tiene, digamos, empoderamiento y esta labor crucial en términos de tener instaladas las casillas. Ya eventualmente que la ciudadanía decida si asiste o no a votar, como también ocurre en las otras elecciones. Habrá gente que decida, no, pues a mí no me interesa votar por mis representantes al Congreso, o por la presidencia municipal, la presidencia de la República, el Senado, lo que sea, pero lo que me parece importante es que, dado que la elección es irreversible y que está a la vuelta de la esquina, insisto, en 13 días, que la ciudadanía pues tenga el mejor criterio para decidir si va a asistir o no. Carmen, Pedro y José, Carmen, Pedro y Jesús. Carmen, Pedro y Jesús te preguntan, ¿vas a votar o no? Que te aclare, ¿va a votar o no? Carmen, Pedro y Jesús. La verdad es que estoy todavía en proceso de evaluación de los perfiles y la decisión de votar, pues creo que es muy, muy, muy personal y porque además hay tantos cargos que están en disputa que yo lo que creo que hay que hacer es tomar una decisión muy, muy, muy responsable en términos de evaluar de la mejor manera a los perfiles, pues para ver a quién le vamos a depositar esa confianza. Entonces yo creo que Raimundo, aquí la decisión tiene que ver con qué sientes que ejerces mejor tu responsabilidad civil, tu responsabilidad ciudadana, ¿no? En términos, si decides ir a votar, está muy bien, pero si decides no hacerlo, pues también es una decisión muy, muy respetable. ¿Por qué? Por todo lo que ha implicado, digamos, proceso tan complejo. Doctor Horacio, un gusto como siempre y ojalá podamos estar contigo nuevamente antes del proceso electoral. Es el día primero, debe de ser, es domingo, por supuesto, el día miércoles, que es el último día que se permite. Ojalá en esa semana podamos tener comunicación contigo. Un gusto saludarte. Oye, hay mucha gente participando, gracias porque estás tú y mucha gente participando a favor y en contra, por supuesto, pero ahora sí que moviste ahí a las esferas de la sociedad. Un gusto saludarte, muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte, Raimundo, y como sabes, siempre dispuesto a conversar con tu auditorio y contigo, por supuesto. Muchas gracias, buena Gracias, un semana. abrazo.